amor, bienvenido a este primer video de la granja minera. La vez pasada te lo dije, no suelo hablar de en estos videos, pero quería como empezar como a narrarte, porque no sé cómo te gusta más, no sé si te están gustando así sin que yo hable o si te narro lo puedes entender mejor. Bueno, empecé aquí con la granja minera y decidí, tuve la gran idea de que iba a ser una granja compartida, una granja en la que tú tienes una casita aparte para un amigo, o sea que un amigo puede jugar contigo básicamente. Y bueno, lo hice porque en ninguna de las tres anteriores creo que son, a ver, ya hicimos playa, pradera y salvaje. En ninguna de esas, te puse un amiguito. Nunca se me ocurrió, la verdad. Y pues te hice dos versiones de cada una, pero nunca te puse como que una casita para un amiguito. No se me había ocurrido. Y pues, no sé, esta vez te lo quise poner. Solo que como no pude tener la más brillante idea de hacer eso en otra granja, elegí la minera porque en mi lista, como según yo para que no fuera repetitivo, las como que te puse primero pradera, luego salvaje, luego playa y dije no puedo ponerte la fluvial porque entonces otra vez es agua. En mi cabeza así estaba, entonces por eso puse minera y se me ocurrió hacerlo justo en esta y batallé mucho, como puedes ver en el video estoy moviendo los edificios para todos lados porque no sabía, te lo juro, estaba como, de primero tenía una idea de cómo quería que quedara, pero después, pues no, o sea, como que dije, primero no tenía ni idea y ya después como que la pensé y se me había ocurrido que estuviera, o sea, mi idea básicamente era que yo como granjera y en este caso la casita sería para mi novio, mi noviecito fuera mi vecino, ¿ok? Okay. Entonces mi idea principal era que la casa principal y la casa de como tu acompañante pues estuvieran una del lado de la otra o una debajo de la otra. No sé si me explico. Entonces estaba tratando de organizar todos los demás edificios para que me diera como el espacio para lo que yo quería hacer, de que los dos tuvieran un pedacito para tener un huerto cada quien y los dos tuvieran, por ejemplo, una cabaña cada quien para guardar lo que se les antojara, no, o sea, un establo y un corral cada quien, ¿sabes? O sea, van a ser dos establos, dos corrales, pero que uno sea para cada quien, que estén divididos, pues, porque pues mi novio y yo jugamos, digamos que con los gastos compartidos y el dinero compartido, pero cuando juegas con amigos a lo mejor no quieres que se gaste tu dinero porque a lo mejor tú ya empezaste la partida y ya tienes mucho dinero y no le quieres hacer la vida fácil a tu amigo y pues entonces tú quieres separar dos cosas de las de él y por eso mi idea era básicamente hacer una granja compartida pero que no se compartieran las cosas. No sé si me explico. O sea, una granja multijugador donde no se compartan las cosas. Y esa era mi idea. Y estaba batallando mucho porque no podía, o sea, no hallaba, no encontraba cómo hacerlo porque además la granja minera tiene, pues, como quien dice, estas partes más altas, separado todo más chiquito, todo más angosto y me estaba volviendo loca con el acomodo de los edificios y pues nada, eso es lo que te estoy mostrando aquí. No encontraba cómo poner los estanques de peces porque también puse 6. Bueno, aquí al final así quedó mi primera organización, ¿ok? Tal cual así yo la quería, era como yo la visualizaba, pero cuando ya empecé, no me di cuenta que no me iba a funcionar y la cambié a esta segunda versión, ¿ok? Así, según yo, está ya bien organizada para eso. Y lo que nunca, según yo, iban a ver tus ojos, que yo me iba a casar con Shane. Bueno, lo hice básicamente por la estética de mi granja, porque
para que tuviera coherencia, que mi cónyuge tuviera algo parecido a lo que yo había hecho aquí, que era poner el establo y el corral míos, pues el único que tiene algo tipo corralito pues era Shane. Así que digamos que pues me casé con él por la trama de la historia que me inventé yo sola. Y pues nada, por eso básicamente me casé con él. Pero no quiero que tengas ilusiones porque la verdad es que no me agrada. No me agrada para nada ese personaje y tampoco me agrada que tenga un cochinero dentro de mi casa. Entonces, simplemente es para el video. Yo creo que después de esto nos vamos a divorciar. Básicamente voy a estar casada 2 meses con él y ya de ahí, pues bye, la verdad. Porque no sé, no tengo nada en contra de las y los que se casan con él, pero yo no lo quiero, la verdad. Lo hice nada más por la estética de mi granja y sacrifiqué la estética de mi casa. Pero como ahorita no te estoy enseñando decoraciones de casa, pues no pasa nada. Próximamente vamos a hacer eso, decoraciones de casas, pero no sé si te voy a hacer una con Shane, porque yo de verdad tendría que hacerte entonces una casa que es... Bueno, X, ya te estoy perdiendo el hilo de lo que te estaba diciendo. En medio puse los 2 caballos, porque sí, puse 2 caballos, uno para cada quien. Y no decoré tanto, puse ahí atrás también mi gato, yo creo que sí lo viste. Y acá, al igual que en mi parte, lo único que voy a hacer es hacer los caminos y poner hierba, ok. No estoy decorando muchísimo, no estoy poniendo plantas, no estoy poniendo árbol, así como en las otras que viste. Esta, porque batallé mucho para acomodarla y como que mi sentido de la decoración y la creatividad se me fue toda en ese estrés de acomodar los edificios. Pues preferí dejar todo súper sencillo, porque además muchas veces me han dicho, ay, es que cómo te da la cabeza para pensar en tantas formas de decorar, y yo así, no siempre me da, la verdad. Como ahora no me dio nada, dije, prefiero dejarla sencilla, a lo mejor así también se les hace pues más sencillo, porque no le metí nada casi, es puros caminos y hierbas, estas pues pastito, básicamente es todo. Y aquí al final puse abajo el, ¿cómo se llama? Se me olvidó, el molino, y esta cabaña va a ser como para las mermeladas y esas cosas, ¿ok? No enseñé tampoco decoración de las cabañas, te lo voy a enseñar hasta en la siguiente, o sea, en la segunda versión de esta granja. Y en la segunda versión ya no la voy a hacer compartida porque si no, no me va a dar la vida. Voy a hacerlas compartidas para la de 4 esquinas y la granja estándar, ¿ok? Porque yo creo que esas dos son las que dan mejor para las granjas multijugador, porque sinceramente las demás siento que se quedan muy cortas de espacio para jugar en multijugador. Pero bueno, prosigamos. Aquí al final dejé la casita de mi vecino aquí y la puse como a la izquierda para dejar un espacio de cultivo personal, digámoslo así. Tenía la ilusión de que tuviera su cultivo chiquito personal y ahí lo dejé por eso. Y pues vamos a compartir, como quien dice, el... ¿Cómo se llama? Ay, se me está olvidando se me está olvidando el nombre de todo, del ¿cómo se llama? Se me olvidó. Del invernadero. Vamos a compartirlo. Y aquí estoy acomodando pues los aspersores que de primero, según yo ya había contado antes de grabarles cómo los ponía. Y según yo ya los había contado bien, pero ya después no me daban. No sé qué pasó. La verdad no sé qué pasó. No sé por qué no me daban ya. No entendí. Pero los logré acomodar al final. Y pues eso voy a estar haciendo ahorita. Y qué más, pues nada, creo que en la única parte que le metí como algo como de plantitas y eso es con lo del abuelo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y pues obviamente lo de los cultivos separados pues nada más es un decir, porque pues es muy poquita área de cultivo, porque justo como yo acomodé la granja para que supuestamente fuera dividida, pues no me dio para más área de cultivo, porque
no sé, ay, no sé, no me dio, lo siento. Y pues todas las áreas que ves cultivables, pues básicamente pues son compartidas. Nada más como el que estén así en su casa o al lado de la mía, pues nada más es como una simulación, por así decirlo. Y algo que hice fue lo que te digo, que a él le puse una cabañita. Ah, por cierto, a él le puse azul y las mías son las moradas. Diferenció por color también, eso también lo dividí como para que cada uno tuviera sus cosas como bien marcado qué es de quién. Y por eso también en los estanques puse tres para mí, tres para él. Y y de aquí, pues, no, solo le puse como piedritas y, bueno, los caminos que son de piedras, que son muchas piedritas, y el otro que es como un circulito de piedra. Bueno, pues básicamente es lo único que como que medio decoré con eso en el área de los peces. Y aquí pues hice como el plantío de siempre, que hago siempre con los árboles para lo de las setas y la madera, y pues eso va a ser compartido. Aquí dejé esa cabaña, va a ser compartida también como para las cosas del trabajo, y cada parte dividida de donde salen las piedras y los minerales pues también es una para cada quien. Y puse ahí los hilos porque tampoco sabía dónde ponerlos, porque sentía que si los ponía en otro lado me quitaba mucho espacio. Y aquí vamos a ver con lo del abuelo. Ahí me quedé dormida. Y al final, también, como es un espacio chiquito lo del abuelo, pues decidí, más bien opté por una decoración súper sencilla. También lo único que hice fueron unas vallitas, pastito y unas cuantas plantitas que saqué. Espero y no estén escuchando mucho ruido. O sea, según yo, no debería estar escuchando casi nada, pero es que mi novio está jugando y yo estoy grabándoles el audio de este video. Y entonces puede que escuchen a alguien de fondo gritar, o si no pueden escuchar a Ariana Grande de fondo. Espero que no se escuche porque si no va a saltar el copyright. Pero pues nada, simplemente puse cositas así, plantitas, florecitas y estas otras que te vende Pierre en el ¿cómo se llama? En el Festival de las Flores. De ahí la saqué y ya fue todo lo que puse. Y pues luz, no, es un espacio también muy reducido, entonces pues no, pues, pues nada, como si fuera un jardín básicamente. Y me sobraron esas flores y pues las puse ahí. Y esta área de abajo de donde el abuelo la tomé para hacer el, ¿cómo puedo llamarle a esto? Como una parcela, no sé, como el área de los árboles frutales, pues es que no sé cómo decirlo, no sé cómo se llama en la vida real, ¿sabes? No sé si me explico. Pues igual como un cultivo pero de árboles frutales, básicamente. Y ya, eso fue lo único que puse aquí. Y creo que ya con eso había terminado casi todo, según yo. Porque ya de ahí lo único que me faltaba era agregar las cosas en lo de... Ah, bueno, aquí en esa partecita también lo agarré para que el arroz, por ejemplo, y ahí como agarrar esa parte para... aquí me di cuenta que no se alcanzaba a regar eso y los cambié, creo. Creo que sí los cambié. O no me acuerdo qué onda. Porque los había dejado morados nada más y después les puse las boquillas. Sí, sí los cambié. Y aquí lo que estoy haciendo es que también últimamente pongo como esto de que se lava la ropa. Y tenía la ilusión de ponerlo y que cada quien tuviera el suyo. Y pues al final lo puse así porque pues es que está todo súper reducido. Te digo que casi no decoré nada. No sé, no sé si te convenza, más bien, no sé si yo te estoy convenciendo de querer hacer esta granja, porque siento que no la decoré casi nada, pero siento que igual se ve como que bien, ¿no? Como que cute, como que sí está arregladita, aunque no tenga casi nada, aunque las decoraciones sean nada más de que pasto y guayas y así. Entonces, aquí nada más por disque yo simetría, puse también como lo mismo del lado derecho e izquierdo para que se viera como mejorcito. Y de aquí me pasé a hacer en esta parte de abajo como un área donde te vienes a sentar a relajar mientras escuchas el paso del agua en el río y así.
según yo. Y lo que quería era como que ese banquito que es un taburete del ¿cómo se llama? Del catálogo Junimo, como que si fuera un reposapiés, pero pues no quedas como justo sentado delante, detrás del taburete, no quedas ahí, pues entonces es nada más como un alusivo, digámoslo así, como que esa era mi idea, pues. Y pues estuve decorando mucho el piso con estas piedras porque sentí que se veía como que como que algo le faltaba, como que no sé. Y como no decoré con otra cosa, pues decoré solo con las piedritas y con el pasto. Entonces sentí que se veía mejor, que se veía como más una tierra de rancho. No sé cómo explicarlo, como tierra de, pues sí, de rancho, básicamente, más natural, como una tierra de rancho se vería. Y aquí, bueno, aquí terminé de poner las piedras, pero justo delante, justo enfrente, pasando el río, hay un pedacito que me quedaba sin nada. Entonces dije, podría ser como que estamos sentados aquí y a lo lejos vemos como aquella parte, porque pues se supondría que estamos muy lejos, este, y como que algo hay ahí, como que hay algo ahí, tú alcanzas a ver alguito ahí, pero no se ve nada porque hay como que mucha rama y como que te dijeron así como de que, ay, esa parte pues no cruces porque ya de ahí vas para el bosque, yo qué sé. O si cruzas por ahí, te cruzas para el terreno de la mar, ni una cosa así. Y pues lo empecé a hacer así. Bueno, mi idea es como que se alcanzaba a ver como que algo, como que sospechosito, entonces por eso puse los unimos, como que, ajá, pero tú nunca, como que nunca te ibas a dar cuenta porque pues no es como que pudieras pasar por ahí. Porque, bueno, de primero lo iba a dejar como abierto, como para que sí pudieras pasar, pero ya después me decidí por cerrarlo. Ahorita ahí estoy como acomodando cosas, pero al final lo modifiqué. Quité como es que esos como ¿cómo se puede decir? Como jardineritas de hojas son del catálogo Junimo, pero como puse estas tipo vallas de arbusto, sentí que los colores no iban a quedar porque los arbustos cambian de color con cada temporada y justo cambié todo por el arbusto y cerré y así se ve como si fuera un refugio de junimos escondido, una cosa así. Y ya de aquí seguimos con el área de los peces y seguí con lo mismo, yo dividiendo todo. 10 recicladoras para cada quien y seguí con uno de los colores, el cofre morado mío y el cofre azul de él. Y igual aquí, este es el área como de las envasadoras para las huevas de los peces y esta parte va a ser para él. Nada más que se me olvidó ponerlo color, pero que después se lo puse. Y esta parte sería como la mía. Y de este lado pues puse mi de este cofre. Y ya ahí sí le puse color y creo que sí regresé a ponerle al otro. Así. Y ¿qué más hice? Lo de los, ¿cómo se llama? Las trampas para cangrejos. También puse 10 para cada quien. Y pues ya, pues ahí sí cada quien hace con ellas lo que quiere. Yo las puse de momento así y ahí me di cuenta que no podía pasar y dije, bueno, ni modo. Porque es que como que no calculé bien y pues de ahí no puedo pasar. Pero bueno, al final las puse todas para arriba mejor como para tenerlas juntitas porque se suponía que esas eran mías. Y ya pues si él quería cambiarlas del lugar después pues que las cambiara. Pero yo las mías, yo las quería todas juntitas. Y creo que ya con eso acabé, según yo. Creo que sí. Y pues en realidad no decoré casi nada, o sea, no puse de que, ya ves que en otras te pongo, vaya por aquí, vaya por acá, que la planta, que no sé qué, que no sé qué cuánto, pero aquí me sentí muy limitada por el espacio, porque pues sí, estaba muy limitada por el espacio, estaba demasiadísimo limitada, de verdad. Cuando la empecé a organizar y a crear, bueno, aquí también le puse a cada quien un cofre
Y ahí te recuerdo que grabo con mi laptop estos y se me traba. Y pues nada, aquí nada más te estoy dando un tour por la granja para que veas cómo quedó al final. Pero nada, se me complicó demasiado porque el espacio es muy reducido y, y a fuerzas yo quería que tuviéramos todo separado. Entonces, entonces se me hizo todavía más complicado porque como traté de que todo quedara separado, pues se me hizo eterno como el pensar cómo organizar, la verdad. Y aquí pues nada más me paré para terminar de explicarte, como para tener tiempo. Pero pues nada, así quedó. Ah, no, me acuerdo, porque también en ese momento me acordé cuando lo estaba grabando solo el gameplay. Y aquí también otra vez elegí la de frutas porque pues me habían dicho, elige la de las setas para que nos enseñes más formas de decorarla, pero como cuando me dijeron yo ya había elegido, pues hasta la siguiente granja voy a elegir la de las setas otra vez. Pero hice exactamente lo mismo aquí, también dividí, nos puse tres a cada quien, creo, tres deshidratadores a cada quien y puse nada más pues luz y algunos parches de hierba para que pues decorara un poquito y ya fue todo lo que hice. También esto lo separé, también esto hice dos partes para que cada quien agarre la fruta que le llega a su lado. Para tener eso también separado se me ocurrió y así lo hice y ya, no sé, espero que te sirva de algo mínimo si tú también estás como en un dilema porque esta es la que elegiste y quieres también meter a alguien a jugar contigo, pues a lo mejor y te ayuda a que lo puedan dividir. Así quedó al final y pues nada, yo creo que nos vemos en la siguiente, te prometo que lo voy a hacer mejor porque ya vamos a estar solitos. Pero bueno, eso sería todo. Te quiero mucho. Nos vemos en el siguiente decorando, que es el siguiente miércoles. Y nada, pues te recuerdo que miércoles y viernes te subo videos. Entonces, hasta el próximo. Bye.